Zaragoza, 27 de septiembre de 1934. Calle Gascón de Gotor, número 2, 6:25 de la mañana. Unas sonoras carcajadas recorren la escalera del edificio, suben por los pisos y se pierden en el silencio. Los vecinos, que aún duermen, se despiertan sobresaltados y se asoman al rellano, pero allí no hay nadie. ¿Qué puede ser aquello? El 19 de noviembre de 1934, apenas 2 meses después, en la oscuridad de la escalera del mismo edificio zaragozano, vuelve a escucharse lo que parece una risa macabra. Espantados, los vecinos del inmueble deciden llamar por teléfono a la policía. Sobre las 10 de la noche, los agentes inspeccionan las misteriosas escaleras, pero tampoco encuentran nada. La angustia se adueña de todos. Nadie sabe a lo que se enfrenta. A la mañana siguiente, en el piso segundo derecha, se escuchan unos quejidos que salen de los fogones de la cocina, donde está la criada Pascuala Alcocer. La noticia se extiende rápidamente por Zaragoza. Los Palazón, para los que trabaja la criada, tratan en vano de mantener el secreto. El edificio pronto se convierte en centro de atención. Entre los vecinos de la casa había un niño de 5 años, Arturo Grijalva, testigo excepcional de lo ocurrido. Hoy, 66 años después, Arturo no puede olvidar aquellas voces. Fue algo sobrenatural. Para mí, ahora lo digo, fue algo sobrenatural. Entonces no podía ni opinar de qué era. A lo mejor los demás dirían, esto es algo sobrenatural, pero no querrían dar el brazo a torcer, querrían, no sé, averiguarlo por su profesión de cada uno, bien sea el juez, bien sea el adivino, bien sea el sabio, bien sea el policía, todos. Pero nadie dio una respuesta real, nadie. Aquello se quedó así, suspendido, olvidado. Sin embargo, pues algo pasó allí que no se supo nunca. La noticia saltó a la prensa, que bautizó el caso como el Duende de Zaragoza. La expectación fue creciendo cada día. Cientos de curiosos rodeaban el edificio. Las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y abrir así el primer expediente X de la historia de España. Inicialmente se culpó a la criada de ser la autora de las voces, pero fue un tremendo error. Los Palazón, aterrorizados, terminaron por marcharse y dejar la casa a la familia del niño. Era el protagonista de todos los que venían, al niño, a ver si habla, al niño arriba, al niño abajo. Y ya pues le dije a mi difunto padre, vámonos a la cama, papá, que este tío es un chalao. Una cosa, expresión de un crío, ¿no? Y él saltó con una voz, chalao no pequeño. Se quedaron todos, yo miraba las caras a todos. Si ustedes ven las caras a los demás, más que de lo que había dicho el duende. Durante varias semanas, el duende siguió hablando, pronunciando nombres e insultando a los presentes, incluso delante de la policía. Los agentes investigaron por si aquello era un fraude. Pensaban tirar el tabique de la pared del fregadero y de la chimenea que daba al piso de lado por ver si había alguna cable por ahí o algo. El tejado lo levantaron todo. Si veis ahí tejas nuevas puestas en el tejado, tuvieron que levantarlo. Hicieron una zanja alrededor de la casa de 2 metros de profundidad. Estaba la casa sola, no había edificaciones alrededor. Por ver si había algo también metido ahí. Nada, no encontraron nada. ¿Qué fue todo aquel misterio? ¿Se trataba de una psicofonía? Después de todas las investigaciones realizadas para descubrir de dónde partía el origen de la siniestra voz, nos encontramos con que verdaderamente podríamos estar hablando de un genuino fenómeno paranormal. De hecho, ni las investigaciones de antaño ni las de ahora han conseguido demostrar lo contrario. La voz que salía, no sé qué puedo decir, si era duende o que era un fantasma o era algo de ultratumba o algo lo que fuera, pero no sé. El caso es que ahí estaba, era una voz varonil muy potente, que adivinaba todo, como te adivinaba que habían llamado a la policía, porque de repente cobardes, empezaba a chillar cobardes, y no sé, ¿por qué diría esto? ¿Qué pasa? Porque habéis llamado a la policía, cobardes, y al momento venía un camión de policías abajo.
Así continuó el duende visitando Zaragoza hasta principios de 1935, hablando ante todos un día tras otro. Hasta que se despidió una noche, buenas noches, y ya el otro día ya no volvió. Oye, pues hoy no, tal, ya se fue la cosa diluyendo, se fue apagando. La policía decía, pues ya no venimos, ya, si esto ya hace que se va. La ciudad se fue calmando. Ya no se oían voces, y los jueces querían cerrar el caso cuanto antes. El tema tuvo su final porque tras varias semanas de investigación y en vista de que las autoridades vieron cómo se les escapaba de las manos y creando un gran revuelo nacional, tuvieron definitivamente que dar carpetazo al asunto. Luego, durante la Guerra Civil, desaparecieron los expedientes sobre el caso. Hoy, 65 años después, ya no existe aquella casa. En el solar que ocupó en la calle Gascón de Gotor se levanta un moderno inmueble bautizado como Edificio Duende, en alusión a aquellos hechos. Un caso nunca aclarado que algunos no podrán olvidar jamás. Les recomiendo que abran bien los ojos y sobre todo la mente. Sitúense en la España hermética de los años 60, en un pueblecito de montaña llamado San Esteban de Garabandal. Un tiempo y un lugar propicios para que se produjera un milagro que conmocionó al mundo. Este es el rostro de la fe. Y este también. 40 años separan estas imágenes. Desde entonces, miles de personas siguen recorriendo medio mundo para llegar a esta colina. Vienen en busca de un milagro. En las faldas de la cordillera Cantábrica descansa San Sebastián de Garabandal. En 1961 es el pueblo más aislado de la región. Inédito. La grabación de algunas voces de desaparecidos recogidas por un equipo de reporteros de nuestro programa. Me gustaría que las escucharan con atención. Ya han oído esas voces. Es simplemente un adelanto de otras psicofonías grabadas en el viejo pueblo de Belchite. Ahora me gustaría que me acompañaran a un lugar alucinante. ¿Se acuerdan de las caras de Belmez? Pues algo insólito está ocurriendo. También ellas envejecen. Lleva casi 30 años esperando. Nadie le ha dado todavía una explicación razonable a la misma pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué se han formado figuras tan perfectas en el suelo de su cocina? Y más misterioso aún si cabe, ¿por qué las caras se apagan a medida que María envejece? Primero apareció un rostro precisamente en el espacio donde María pasaba casi todo el día. Por entonces tenía las fiebres de Malta. Se asustó y fue a llamar a unos vecinos. Porque yo dije de la fiebre me hacen esas figuras y por eso también son los vecinos para que vieran la cara en el suelo a ver si eran todos míos o eran las caras que estaban ahí, la cara que estaba ahí. Pero no era un antojo. No, una cara. Ocurrió en Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblo de la Sierra Mágina en Jaén, un lugar que ha llegado a ser conocido en el mundo por las caras de Belmez. A pesar del cartel que lo anuncia como si fuera un museo, María está en su casa. Es más, desde hace mucho se sienta en lo que fue la cocina, donde aparecieron la mayoría de las caras, y ya no recibe con agrado a la cantidad de gente que se presenta de improviso. Que no quiero hablar, se acabó. La historia comenzó en 1971. La primera cara les dio tanto miedo que uno de sus hijos la destrozó con un pico. Pero no sirvió de mucho. Días después surgió otra distinta. Esta vez picaron alrededor, levantaron la capa de cemento y la sujetaron con yeso a la pared de la cocina, como si fuera un cuadro. Desde entonces,
Ha estado ahí empotrada en el muro y protegida por un cristal. Lo realmente insólito es que, desde hace unos años, se ha desplazado hacia el suelo y ha variado el gesto. Pronto llegaron los investigadores y la prensa, y el tema se convirtió en un acontecimiento nacional. El primer equipo lo encabezaba el catedrático Germán de Argumosa, quien presenció personalmente la aparición del fenómeno. De pronto se comenzó a dibujar un rostro en el suelo de la cocina. Pero por segundos se estaban manifestando, acusando los rasgos. Rostro, por cierto, muy desagradable. La habitación quedó sellada ante notario. Cuando levantó el precinto, descubrieron figuras nuevas y caras que habían mutado. Se hicieron pruebas sorprendentes, como la de unos acupuntores sobre esta cabeza. El acupuntómetro reveló que ese personaje tenía los puntos energéticos de una persona viva. Era un trozo de hormigón. Pronto se supo que la casa estaba sobre el antiguo cementerio. Se hicieron análisis del cemento en España y en Alemania y luego en otros países. Por ningún lado se presentó un argumento serio de fraude. Todos estos análisis descartaban el fraude. Todos. Como no puede haber esto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel. Esto es lógica pura. Pero la lógica no siempre parece funcionar. Son dos las hipótesis. Una que contempla la influencia del más allá al haber enterramientos por debajo. Y la mentalista. Esa hipótesis nos viene a decir que allí hay un elemento paranormal desconocido que se sirve de María, ya sea consciente o inconscientemente, como si fuera una especie de medium para plasmar su realidad. Quienes conocen a María opinan que siempre fue una persona especial. Desde pequeña sus amigas decían que no se sentaban a su lado porque oían voces, es decir, que ella tiene unos ciertos antecedentes en su juventud y en su infancia de haber sido una niña diferente. Por lo tanto, yo pienso que es posible que sea ella la generadora de estas teleplastias, porque no es la hipótesis más racional de todas. Puede ser que María haya generado esas caras solo con su mente. Pero también se han obtenido numerosas psicofonías, voces aterradoras grabadas en esa casa. Yo la oí una vez, pero yo ya me daba miedo y yo ya no quise sentirla más. Decía, socorro, sácame de aquí, un niño llorando, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y yo ya no... Me da luego miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Desde hace 29 años no han dejado de llegar investigadores y curiosos a Belmez. Durante todo este tiempo, lo único que se puede afirmar es que las caras han variado sus gestos y su intensidad según el estado emocional de María. Y a medida que envejece, se apagan con ella. Dicen que cuando tú me mueras se van las caras. Mientras que yo viva, estarán las caras, que yo digo. A lo mejor se van antes. Se cansan de estar aquí y ya se van. Que se vayan a otro lado y le den la mugre a otro. Quizás lleguemos a saber algo más de este misterio cuando falte María. De momento, ninguna de las dos hipótesis se puede comprobar, pero tampoco se ha podido demostrar el fraude. Por eso está considerado el más importante fenómeno paranormal de nuestro tiempo. Mientras tanto, María se hará la misma pregunta que le han hecho todos. Yo no sé lo que es, yo no lo he podido descifrar todavía nadie, debería saber yo que estoy analfabeta. No parece que María sepa más de lo que dice, y parece probable que el fenómeno se vaya en secreto con ella. Estigma. Úlceras que aparecen en el cuerpo, Úlceras que aparecen en el cuerpo sin causa física. Reliquias de dos santos se llena de agua. Hoy, cientos de peregrinos siguen acudiendo en busca de este líquido bendito. Calles tortuosas, una abadía medieval, el corazón de Arles-sur-Tech late en lo alto de estos escalones.
Voces desconocidas en Belchite. Son psicofonías impresionantes. ¿Lo han oído? Son sonidos sin tiempo, grabados en las ruinas del viejo Belchite. Este inquietante lugar en el que aún resuena el horror de la Guerra Civil Española. Un pueblo, hoy abandonado, que vivió una terrible batalla. En solo 15 días murieron más de 3.000 personas. Estuvimos todos embolsados 14 días horrorosos, de mucho sufrimiento, de muchos lamentos, dolor de ¡ay! ¿Qué nos va a pasar? Y eso se corría de boca en boca todos los días. Lamentos estremecedores que quizás han permanecido en este pueblo fantasma y que han convertido a Belchite en un lugar único para los investigadores de fenómenos paranormales, para los buscadores de psicofonías. Hoy, este programa se acerca de la mano de Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigación Parapsicológica, para entablar una relación directa con estas voces. Seguimos sus pasos hasta la iglesia de San Agustín. Esta no es la primera vez que él pasa aquí la noche. Por eso no lo duda y prepara su ordenador personal y una cinta virgen para captar cualquier cosa que suceda. Aquí en la iglesia de San Agustín, en Belchite, yo hace unos meses obtuve algunas grabaciones psicofónicas muy interesantes. Recuerdo una que hacía concretamente alusión a un reloj. Una de las psicofonías más impresionantes que se obtuvo fue una voz que cuando se preguntó por un compañero investigador nos dijo vive en pecado, con una claridad tan soberbia que hasta a nosotros nos puso los pelos de punta. Palabras grabadas en una cinta de cassette y que generalmente solo se escuchan al rebobinarla. Comunicaciones que no deben ser confundidas con los sonidos de ambiente. Para saber si una psicofonía es verdadera o se trata de algún error o ruido mal interpretado, se utilizan técnicas informáticas para decodificar las voces. Se sacan las huellas de los sonidos ambiente y se comparan. Las psicofonías son fragmentos sonoros de cuya procedencia no se sabe muy bien de dónde es, y desde luego se relacionan con el mundo de lo paranormal y del más allá. Desde hace mucho tiempo se ha pensado que las psicofonías son las voces de los difuntos, cosa que yo no puedo afirmar, tampoco puedo negarlo. En Belchite las horas transcurren lentamente. El frío va calando en los huesos del investigador. De vez en cuando, el magnetófono registra tonos susurrantes. Son palabras inconexas, sin tiempo. Después llega el silencio. La mesa de sonido y la cámara del ordenador ya no recogen nada. 6 de la mañana. Pedro se traslada a la iglesia de San Martín. Las huellas de las bombas recuerdan la tragedia ocurrida en agosto de 1937. El proceso vuelve a comenzar. Solo se escucha el lejano ladrido de un perro y el despertar de los pájaros. Junto a Pedro está Ángel Briongos, el coordinador en Zaragoza del SEIP y una redactora de este programa. El bucólico amanecer queda bruscamente interrumpido. Nadie da crédito a lo que acaban de oír. Estas psicofonías son muy difíciles de obtener
y muy extrañas, no se manifiestan normalmente. Las voces interrelacionadas suelen formarse a partir de un grupo de sonidos que quedan rebotando en el ambiente, ¿no?, a modo de portadora. Esto es lo que la hace difícil, porque los timbres y los tonos cambian. En Belchite Viejo he estado en varias ocasiones, pero hoy el pueblo español, la comunicación entre las propias voces, me ha sorprendido sobremanera, lo cual da pie para seguir investigando. A solo 50 kilómetros de Zaragoza hay una puerta abierta al misterio. Aquí, las psicofonías, la transcomunicación parece tener un escenario propicio que asoma en cada rincón, a pesar de lo que sobre sus puertas escribieron los antiguos habitantes de este angustioso lugar. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. ¿O sí? ¿Puede estar una casa maldita? Los sucesivos inquilinos de una vivienda de Madrid encontraron la muerte de forma violenta. ¿Creen ustedes que fue casualidad? Trasera de la Gran Vía. En este laberinto madrileño se encuentra un inmueble considerado aún en nuestros días el más espeluznante ejemplo de casa maldita en España. El número 3 de la calle de Antonio Grilo fue el 1 de mayo de 1962 el escenario de una de las matanzas más horrendas y misteriosas que recuerda la sociedad madrileña. Un sastre, José María Ruiz Martínez, convencido de estar dominado por un ente sombrío, cose a puñaladas a sus 5 hijos y mata a martillazos a su esposa. Instantes después, se dispara en la cabeza. ¿Qué pudo empujar a un floreciente empresario a aniquilar a toda su familia? Multitud de indicios apuntan a que su horrenda actuación estuvo motivada por seres de otro planeta. El sastre, en 2 o 3 meses antes, empieza a recibir una serie de cartas con una firma muy extraña en la que pone unos mensajes muy extraños. Cédeme cabeza, te llevaré oasis, tienes que hacerlo. Él, cuando posteriormente mata a su mujer y a sus hijos y sale al balcón gritando, lo tenía que hacer hoy, hoy era el día, me esperan, es porque algo él creía que le estaba llamando o que iban a acudir a un sitio mejor, a un oasis, como él decía. Este hombre, después, con posterioridad, se ha descubierto que él estaba siendo tratado psiquiátricamente. Estaba yendo a un médico, incluso el médico le había recomendado, dado su estado, el que la mujer le acompañara en las siguientes consultas, porque puso en duda hasta el no ingresarlo inmediatamente en el manicomio por aquella fecha. Pero la espeluznante historia en torno al número 3 de la calle de Antonio Grilo arranca 17 años antes. En el mismo lugar era hallado el cuerpo de un hombre con el cráneo destrozado. Salvador Ortega fue también el encargado de la investigación policial. No se llegó a descubrir la autoría de los hechos, ¿eh? O sea, no hubo una implicación directa sobre alguna persona en la que pudiera involucrarse en el tema como autor. Lo que sí ocurre es que la persona que falleció, la víctima, tenía antecedentes policiales y lo tenía por homosexualidad. Tanto el crimen del camisero como la matanza del sastre fueron casos que nunca pudo resolver la policía. Pero el destino aún tenía preparado un tercer acto para reivindicar lo extraño y especial del inmueble. 17 de abril de 1964. De nuevo el mismo escenario, los mismos 59 peldaños y otra vez el tercero de la víctima, un niño recién nacido. Supuestamente, a su madre algo extraño le hizo delirar. Estranguló a la criatura y la depositó en el armario. ¿Qué pueden tener en común los 3 crímenes cometidos en este inmueble? ¿Fue una macabra coincidencia o el número 3 de la calle de Antonio Grilo es realmente una casa maldita? Y hay documentos que citan que por aquella zona, precisamente en la bajada de la calle San Bernardo, en aquella época había un sitio donde se enterraba masivamente a la gente de poco nivel económico.
Según los expertos, el mal puede residir en un lugar concreto. De hecho, algunas viviendas guardan la energía de los acontecimientos vividos en sus entrañas. Las energías negativas sí que es verdad que pueden quedarse impregnadas en un edificio, en una determinada habitación, en una determinada estancia, bien porque esté construido el edificio encima de un antiguo cementerio, bien porque haya acaecido algún caso extraño, algún asesinato, alguna muerte cruenta en esa misma habitación. Pero el número 3 de la madrileña calle de Antonio Grillo no es un caso único. El mítico edificio Dakota, en Nueva York, también ha sido considerado maldito. En 1968, un criminal llamado Charles Manson entraba en uno de los apartamentos del inmueble y acababa con la vida de varios actores, entre ellos Sharon Tate. 12 años más tarde, en 1980, el Beatle John Lennon sería asesinado por un fan suyo en los mismos bajos del edificio Dakota. Inmuebles malditos en los que la vida continúa. Actualmente, todos los pisos del número 3 de la calle de Antonio Grillo están ocupados y los vecinos viven con total tranquilidad, ajenos a la leyenda de la Casa de los Crímenes. Una misteriosa historia que ha quedado solapada con el lento paso de los años y que solo el tiempo será capaz de ratificar o enterrar para siempre. Si algunas personas o lugares concentran energías negativas, a otros les ocurre justamente lo contrario. En la ruta mágica de España hay un pueblo, Villena, que acoge a una cantidad asombrosa de curanderos. Estas montañas no son de Marte. Esta no es una laguna de otro planeta. Todas estas cordilleras yermas, este paisaje que parece sacado de otro mundo, se encuentra aquí, en la Tierra, muy cerca de nosotros. Es Río Tinto, en la provincia de Huelva. Esta comarca de antigua tradición minera se ha convertido en el foco de atención de los científicos y astrónomos de medio mundo. El interés está en el Río Tinto, único en este planeta por sus condiciones extremadamente hostiles para cualquier forma de vida. Unas condiciones muy parecidas a las del planeta Marte. Si alguna vez hubo vida en Marte, esta debió ser como la que hay en esta parte de la Tierra. Las aguas ácidas de este río están cargadas de metales por la composición mineral de la Tierra. El óxido de hierro le da el color rojizo, un color que tiñe toda la comarca y la hace parecer un barrio marciano. Óxido, acidez, sulfatos, y sin embargo, aquí hay vida. Una rica vida de microorganismos, bacterias y hongos que está siendo analizada por un equipo de científicos dirigidos por el catedrático de microbiología, Ricardo Amils. Él es el padre de las investigaciones del Río Tinto que apuntan a Marte. En los tubos de ensayo de su laboratorio pueden encontrarse los secretos del planeta rojo. El Río Tinto, por su singularidad, es decir, por tener esas condiciones extremas de acidez y también de... Sombras fantasmagóricas. Extraños magnetismos. Pasos y ruidos inexplicables. Episodios sobrenaturales. Córdoba, año 2001. En esta ciudad andaluza es difícil atravesar el puente que separa pasado y presente. En alguno de sus edificios, sus antiguos ocupantes parecen haber encontrado la eterna morada. La Facultad de Derecho es uno de esos inmuebles,
uno de esos extraños lugares donde parece reposar la energía de los acontecimientos vividos en sus entrañas. No sé exactamente lo que es, pero yo sé que existe algo, alguna fuerza o algo que se manifiesta aquí, sí. Hemos ido andando por el pasillo y también hemos oído como que se ha quejado alguien. Hemos mirado para un lado y para otro, pero no hemos visto nada. Muchos callan, pero la presencia de sombras fantasmales, movimientos de objetos y ruidos inexplicables son habituales desde hace casi una década en los pasillos, aulas y despachos de este inmueble cordobés. ¿Cuál podría ser el origen de los misteriosos sucesos? ¿Estaría relacionado con los diferentes usos que ha tenido este edificio? El inmueble fue construido tras la Reconquista, acogiendo en 1510 un convento de carmelitas calzadas que dedicaron su vida a atender a los enfermos de Córdoba y sus alrededores. Tuberculosos, leprosos y todo tipo de pacientes terminales vivieron sus últimos días entre estos muros. Lo que se puede producir en ese momento entre aquellas paredes de piedra pues son escenas verdaderamente dantescas. Estamos hablando de la muerte pura y dura. Si eso ha quedado almacenado ahí durante 500 años, no es raro que actualmente, o más concretamente de 2 años a esta parte, se vengan produciendo fenómenos que tanto el alumnado de la Facultad de Derecho como el profesorado están diciendo que efectivamente ahí suceden cosas que no tienen explicación. Son muchos los que aseguran haber percibido extraños magnetismos, sobre todo en el Departamento de Historia del Derecho y en el piso superior del claustro, en la esquina que da acceso a la antigua morgue del hospital. Este último es uno de los lugares más temidos del edificio. En la zona se han observado cambios térmicos extremos y la presencia de una figura errante, lo que algunos han identificado como una dama blanca. Yo he llegado a unos despachos a las 6 de la mañana, que están encerrados, he ido a abrir la puerta y me la han abierto. Yo sí tengo miedo. Yo llevo ya aquí mucho tiempo y todavía me da miedo subir, por ejemplo, a la primera planta sola. O subir a la segunda planta. Incluso yo muchas veces cuando tengo con el turno de tarde, que entro a las 3 de la tarde, subo a Mercantil, que no hay nadie, y me da la sensación como si alguien me estuviese mirando. Los fenómenos también se han manifestado en la sala de reprografía. La anterior encargada dimitió de su puesto al contemplar cómo continuamente se encendían solas las fotocopiadoras. Pero esto no es todo. Desde hace unos 2 años, este tipo de fenomenología poltergeist ha ido en aumento. Francisco, el jefe de cafetería, ha sido testigo de ello en innumerables ocasiones. Estábamos hablando de fútbol, no sé, y de pronto pues, nos dio a todos por mirar hacia un punto, girar la cabeza hacia un punto, y vimos como un vaso que había sobre una valleta de camarero, se deslizaba, ¡pum!, caía al suelo y se rompía. Algunos investigadores han creído ver en las recientes obras de ampliación de la facultad una explicación para estos siniestros sucesos. De hecho, la biblioteca y los nuevos departamentos y aulas están construidos sobre lo que en tiempos fueron las huertas del convento del Carmen. Al realizar estas obras, al levantar el suelo, aparecen restos óseos que aparentemente pertenecen a los monjes allí enterrados 400 años atrás. A partir de ese momento es cuando se empiezan a producir los fenómenos, digamos, de una forma más activa. Es cuando el alumnado empieza a confirmar que efectivamente se ve una extraña presencia, que ellos identifican como una sombra, que a partir de las 9, 10 de la noche comienza a atravesar los amplios corredores de esta facultad. Es más, en este misterioso lugar fueron obtenidas en 1998 diferentes psicofonías. De todas ellas, la más impresionante, según los expertos, fue la conseguida en la zona superior del claustro. En esta grabación se escucha una desagradable voz femenina que afirma: leprosería, inclusa, maternidad, sanatorio para tuberculosos. Hasta convertirse en Facultad de Derecho hace poco más de 19 años, este edificio ha aglutinado una cantidad tremenda de sufrimiento. ¿Podría estar el dolor vagando por los corredores de este inmueble?
Nadie puede probarlo. Aún así, lo cierto es que extraños ruidos, gemidos y sombras siguen atemorizando aún hoy a sus moradores. Prometí presentarles a un hombre sorprendente. Es Alex Orbito, el psicocirujano por el que algunas personas son capaces de recorrer medio mundo. Hemos conseguido de modo excepcional grabar una de sus sesiones. Persuasión, ilusionismo o realidad. Juzguen ustedes. Observen. Esta noche comprobarán que una psicoimagen como la que han visto hace tan solo unos segundos puede aparecer en las pantallas de sus televisores. Nuestra intención es arrojar nueva luz sobre este y otros enigmas. El milagro de Fátima y su posible conexión con el fenómeno OVNI es otro de los misterios que analizaremos en la frontera de la realidad. Valencia sufre un alarmante auge de sectas satánicas. ¿Es Internet un instrumento diabólico? ¿Podemos estar invocando a Satanás cada vez que navegamos por la red? Unas extrañas luces surcan la comarca cacereña de Las Urdes, provocando insólitas desapariciones. Desde hace décadas, vecinos y expertos buscan una explicación. Ahora conoceremos a un escultor forense, un profesional dedicado a reconstruir caras y expresiones a partir de los huesos del cráneo. Para realizar su increíble trabajo cuenta con una ayuda muy especial. Estas obras de arte son la expresión de una actividad única. El trabajo de Frank Bender desafía la exactitud de la ciencia. Es escultor forense. Su labor consiste... Los padres murieron, pero el cuerpo del pequeño no se encontró. El misterio continúa sin resolverse. ¿Dónde está el niño? ¿Muerto? No pasa nada. Han pasado 14 años desde la desaparición más misteriosa ocurrida en España. Los extraños hechos y las preguntas sin respuesta que giran en torno al caso del niño Juan Pedro Martínez aún hoy estremecen a todo el país. A pesar de intensas investigaciones, un velo de incógnitas oscurecen los hechos de aquella madrugada maldita. Los Cánovas, Murcia, 24 de junio de 1986. Juan Pedro va a realizar el viaje que tanto ansía en el enorme camión cisterna que conduce su padre. Aprovechando un transporte pendiente, sus padres han decidido que los tres pasarán unos días juntos en la carretera. El vehículo, cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico, se dirige a Vizcaya. Al llegar a Cieza, Murcia, realizan la primera parada en la Venta del Olivo. Tras un breve respiro, reemprenden la marcha hasta llegar a la localidad conquense de Las Pedroñeras. Se detienen en el área de descanso, duermen unas horas y regresan a la carretera nacional hasta alcanzar la localidad madrileña de Cabanillas. Son las 5:30 de la mañana cuando realizan la que sería su última parada. El camarero del Mesón Aragón, Felipe Alhambra, recuerda perfectamente a Juan Pedro y a sus padres. Aunque Felipe no ha querido aparecer ante las cámaras, nos ha contado su experiencia. El hombre pide un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se lo tomaron y se marcharon. Nada más marchasen al momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. A partir de este momento, lo sucedido en el interior de la cabina es un auténtico misterio. Ya en el puerto de Somosierra, el camión alcanza los 140 kilómetros por hora y termina estrellándose contra otro vehículo de gran tonelaje.
Los 20.000 litros de ácido sulfúrico se derraman sobre el asfalto y provocan un verdadero caos. Cuando los bomberos consiguen acceder al lugar del siniestro, encuentran los cadáveres de Andrés y Carmen en el interior del vehículo. Pero del pequeño Juan Pedro no hay ni rastro. Hace 30 años que Juan García Torres ejerce como juez de paz de la localidad madrileña de Somosierra. Por sus manos han pasado muchos casos, pero sin duda ninguno como este. Aquello era dantesco. Aparte de la reacción del ácido, que eran explosiones continuas, daba la sensación de que estaban ametrallando, porque era un constante explosiones del ácido con el agua. Era muy desagradable. Empiezan a llegar los familiares que empiezan a preguntar por el niño. Y entonces tomamos conciencia de que hay una tercera persona que no aparece y hay que buscarla. Y se empieza a buscar. Se buscó por todos los sitios, la Guardia Civil y toda la gente de aquí de la zona que yo pude reclutar para rastrear la zona, y se rastreó de arriba abajo y no se encontró absolutamente nada. Yo recuerdo al forense, al médico forense, que me decía: Juan, simplemente con que me aparezca una uña ya es suficiente para certificar que aquí ha habido algo, pero no apareció nada. Pasan los meses y Juan Pedro no aparece. Surgen todo tipo de teorías. Algunos creen que el ácido sulfúrico ha hecho desaparecer el cuerpo del pequeño. Alberto Borras, un prestigioso químico, descarta esta posibilidad. Aquí tengo, por ejemplo, un hueso que podría ser de un hueso, por ejemplo, de un metacarpiano de un niño, pero aquí este es un hueso de pollo. Entonces, para tener una cierta seguridad en este asunto, lo metí en ácido sulfúrico concentrado del 96%, y a las 24 horas el hueso está totalmente entero. Vaya, está más quebradizo, algo así, pero está entero perfectamente, ¿no? El ácido... Supuestas abducciones y avistamientos de objetos extraños. Han ocurrido sucesos tan insólitos que ningún experto se atreve a clasificarlos. Para este programa hablan sus testigos. Estos ojos han visto fenómenos inexplicables, hechos que difícilmente podrán olvidar. Luces que surcan el cielo, extraños objetos voladores que lanzan destellos, inquietantes resplandores que iluminan la oscuridad. Todo esto ocurre en la legendaria comarca de Las Urdes, al norte de la provincia de Cáceres. Desde hace varias décadas, los vecinos de esta zona no dejan de sorprenderse ante el avistamiento de estos insólitos fenómenos. En diferentes épocas del año, en distintos lugares, en diversas aldeas, las luces, de desigual forma e intensidad, han aparecido casi siempre al atardecer o por la noche. Incluso hay casos de rebaños enteros de cabras aparentemente abducidas en estos parajes. Estos son algunos relatos de los testigos de estos supuestos fenómenos ufológicos. Observamos una luz gigantesca de forma más o menos ovalada. Esta luz desprendía unos destellos muy luminosos que abarcaban, yo creo que varios kilómetros de distancia, y estaba situada justamente en una montaña a la trasera de un pueblo expropiado que se llamaba Cabaloria. Era una luz gigantesca, con unos destellos muy grandes, muy grandes. Las luces que se observan en la carretera que enlaza Vegas de Corilla con Garro Lobo eran una especie de plataformas circulares gigantescas, como una serie de radios por abajo. Daba la impresión que fueran telarañas grandísimas, luminosas, que surcaban. Fueron varias determinadas que cruzaron en cuestiones de segundos la atmósfera, dirección a Rolobos Las Mesas. En octubre del 99, al dejar mi trabajo, una luz me fue persiguiendo por encima de mí, sobre 7-8 minutos, redonda, con más círculos a su alrededor, en un color grisáceo, que no me puedo imaginar lo que era, pero no era algo normal.
era algo que no era de este mundo. Nosotros íbamos por la carretera y empezamos a ver un fenómeno muy grande, redondo, con muchas luces, pero no sabíamos qué era. No sabíamos si era algo raro, pero no fuimos capaces de saber lo que era. Entonces lo dejamos de ver porque se escondió entre los pinos, esto hace unos 20 años o 22 años. Quería ser pues mayo, junio por ahí, y estaba ganas pastando bien. Y de buenas a primeras se oía un ruidillo que hacía bu, y de buenas a primeras desaparece el ganado. Ni oía la cencerra, ni veías el ganado. Y horas por detrás y podías ver el ganado en un sitio o poder oír las campanillas y que no se oía nada. Y a última hora de la tarde, ya cuando llegan al pueblo, aparecen las cabras y de buenas a primeras pues nos encontramos el ganado que iba por delante del nuestro. Una noche está el cielo despejado y tal. Cuando me estuve mirando hacia el cielo, digo, ¿qué cosa es lo que se ve por aquella parte de abajo de Río Malo, no? Unos destellos, unas luces luminosas y tal. Y entonces entré y se lo comenté a mi mujer. Salieron los chicos, les llamó mucho la atención. Al momento, pues la gente del pueblo se enteró, salieron todos. Y yo me fui delante porque quería saber qué era aquello, ¿no? Además con un poco de miedo, un poco de susto hasta arriba abajo. Iban y se venían por una montaña, yo estaba en unas colmenas y me bajé al meandro y allí lo estuvimos viendo una hora, estuvimos viendo lo que era. Parecía una forma de vena, era un ovni, por decirte era un ovni. Y ahí estuvimos un rato hasta que se fueron y no volvimos a ver más. Sean ovnis o sean cualquier otra cosa, lo cierto es que en esta comarca extremeña raro es el vecino que no ha visto alguna luz o no ha sido testigo directo de fenómenos aparentemente inexplicables. Algunos lo atribuyen a la confluencia de energías en la zona. Otros piensan que aquí, en las Urdes, se encuentra una puerta hacia otra dimensión. Es cierto que hay muchos hechos adornados con tintes enigmáticos que son simplemente fraudes, pero es inevitable que lo misterioso atraiga nuestra curiosidad. ¿Y qué hay más misterioso que la casualidad? ¿Son hechos casuales lo que vamos a ver a continuación? Estamos realmente a solas con nuestro ordenador. ¿Está Internet al servicio del hombre o de otro ser? Tal vez haya algún peligro al otro lado de la pantalla. ¿Se esconde alguien dentro de nuestro monitor? Es posible que ahí se encuentre la bestia, el anticristo. Desde siempre, el hombre ha buscado a la bestia que anuncia la Biblia. Según el Apocalipsis, Satanás enviará alguna fiera maligna para dominar la tierra. Y el apóstol San Juan afirma que la manera de reconocerla será por su marca, el número 666. Todo apunta a que el número de la bestia está entre nosotros. Tal vez usted, sin saberlo, esté invocando a Satanás desde su ordenador. Para entrar solo hay que marcar www. Esta letra en el alfabeto hebreo se llama Vav. La letra Vav, que aparece triplicada en la entrada de Internet, ¿no? La letra Vav hebrea tiene el valor numérico de 6 y se le relaciona, entre otras cosas, con el hombre. La letra 6 supone el final de la creación, pero no la perfección total. De esta manera, cada página web, cada portal de Internet podría llevar la marca de la bestia. Son muchos los estudiosos de la cábala y la informática que señalan a este hombre. Bill Gates III, presidente de Microsoft. ¿Por qué miles de personas relacionan al hombre más rico del mundo con este tipo de asuntos? Al parecer, la explicación está en el código informático ASCII, en el que cada letra tiene un valor numérico. Así, sumados los valores de las palabras Bill Gates III, el resultado es 666.
Si se hace la misma operación con la palabra Windows 95, también da 666. Si se hacía la misma operación con otro sistema operativo, que era el MS2621, también daba 666. Y es más, el icono, el logotipo de Windows 95, que ha sido el producto más popular de Microsoft, contiene 3 filas de 6 cuadrados negros cada una, que evidentemente simbolizan a 3 seises colocados en hilera. Desde Microsoft han declinado realizar valoraciones sobre todas estas coincidencias, pero la pregunta sigue ahí. ¿Se halla realmente la bestia en Internet? Utilizando uno de los métodos tradicionales de la cábala, que es asignar valores numéricos a las letras según un orden inverso, Z1, Y2, etcétera, etcétera, etcétera. Si se emplea este sistema con la palabra Internet, pues también da 666. Pero hay más. Algunos opinan que podríamos estar tocando al anticristo cada vez que pagamos con la tarjeta Visa. En estas tarjetas se ve el ave fénix, símbolo con el que el profeta Isaías se refiere a Lucifer. Además, la VI equivale a 6 en números romanos. La S griega vale 6, lo mismo que la A babilónica. De nuevo, 666. Ese dominio de Internet y de la parte financiera de Internet por parte de Bill Gates supondría que prácticamente de cada vez que comprásemos algo con nuestra tarjeta, de cada vez que sacásemos dinero del cajero, un centimito, algo iría a parar al bolsillo de Bill Gates. Y eso recuerda mucho a la profecía aquella de no podrá comprar ni vender aquel que no lleve la marca de la bestia. Todas estas coincidencias demoníacas en las telecomunicaciones se dan en plena invasión de páginas web sobre satanismo. El ciberespacio se ha convertido en el refugio de los adoradores de Satán. ¿Estará la bestia al otro lado de nuestro ordenador? Esta noche vamos a profundizar en lo que constituye todo un peligro social, las sectas satánicas. Valencia ha vivido un alarmante auge de estos grupos destructivos. Queremos dar una llamada de atención. La protagonista de nuestra próxima historia se arriesgó a todo. Quería hablar con su hijo, muerto en circunstancias dramáticas. ¿Sienten los muertos la necesidad de comunicarse con los vivos? El testimonio de esta mujer pone a prueba el escepticismo más obstinado. Juan Manuel Hidalgo, su hijo, murió de forma trágica cuando tenía 20 años. Se ahorcó en esta casa abandonada de las afueras de Málaga. Pocos días después de su muerte, la familia comenzó a percibir fenómenos extraños en la casa. Llamadas de teléfono con voces misteriosas. Un reloj de pared que después de casi 30 años en funcionar comenzó a andar sin que nadie lo arreglara. Pisadas por el pasillo y puertas que se cerraban solas. Yo he visto en mi casa cosas muy rarillas. He escuchado, a lo de los porrazos, lo estuve escuchando perfectamente, porque yo acababa de acostarme y escuché los porrazos. Eso es lo que más me... Yo me creía que eran cosas de las niñas, yo qué sé, como siempre están de broma y de eso, pero después me he dado cuenta que sí. Un buen día, alguien les abrió una puerta hasta entonces desconocida. Tal vez su hijo muerto se estaba manifestando porque quería ponerse en contacto con ellos. Amalia decidió entonces practicar una sesión de espiritismo. Nunca olvidaría lo que la ouija le reveló. Cuando hice la ouija, el vaso empezó a moverse enseguida. Yo le pregunté quién es y poco después me dijo que era mi hijo. Me dijo que se había arrepentido de lo que había hecho, que no llorara por él, que se encontraba bien, que era feliz, que no me preocupara por él, pero que me dijo que buscara que tenía un hijo y que necesitaba mi ayuda para que yo lo buscara, para que él necesitaba mi ayuda, que tenía que buscarlo y encontrarlo. ¿Quién podía imaginarse una noticia semejante? Amalia asegura que no hubo trampa, que realmente la ouija le había revelado la existencia de un nieto del que jamás había oído hablar. Superados los primeros momentos de estupor, se prometió a sí misma encontrar al hijo de Juan Manuel. Pero la ouija solo le había dado una pista. La madre del niño se llamaba Ana.
Rebuscando entre los recuerdos de su hijo, Amalia encontró una foto con el nombre de Ana y una dirección que la llevó hasta Ronda, y de ahí a otro pueblo de Málaga, donde por fin descubrió lo que buscaba. 3 meses después, en Vitoria, se encontró con Ana Luisa. Yo, a pesar de que había oído cosas, golpes, ruido a las puertas, pues son cosas que no le das importancia, ¿no? Y claro, yo la traté, pues como no había creído nunca en esas cosas ni nada, pues yo la traté pues que estaba loca, como que estaba loca, y me quería volver loca a mí. Al final se dio por vencida, y es que solo ella y Juan Manuel sabían de la existencia de ese hijo. Ana Luisa creyó entonces que las voces que llevaba años escuchando eran el desesperado intento de Juan Manuel para comunicarse con ella. Podemos confiar en la palabra de estas mujeres o no hacerlo. De lo que no cabe duda es de que este niño encontró una abuela, y una abuela a su nieto. ¿Se valió Juan Manuel de la Ouija para reunir a su familia? Eso forma parte de lo que cada uno de nosotros esté dispuesto a creer. ¿Están preparados para continuar? Ahora les vamos a mostrar cómo se capturan lo que los especialistas denominan psicoimágenes. La Frontera de la Realidad ha conseguido para ustedes varias grabaciones de supuestos espíritus o presencias. Imágenes espeluznantes, extrañas figuras que aparecen en la pantalla del televisor. Les invito a que lo comprueben. Imágenes, caras que miran sin ser vistas. Son psicoimágenes. Aparecen en las pantallas de televisión. Alguien intenta comunicarse a través de aparatos que no están conectados a la red. A veces es una simple fotografía lo que provoca la angustia. Esta niña, ya fallecida, fue reconocida por sus padres en un monitor apagado. Y en su casa, el investigador Sinesio Darnell captó una luz blanca. Tras un rápido análisis en el ordenador, surge una especie de circuito impreso. Algo capaz de sorprender incluso a este hombre, pionero en España en técnicas de transcomunicación. Yo como químico, claro, en un principio intenté buscar soluciones racionales, analizando toda la fenomenología que me era posible. Entonces llegó un momento en que me di cuenta que ninguna de los razonamientos científicos cuadraban con esta fenomenología. Porque en contra de lo que cree mucha gente, la imagen no se forma dentro del televisor. La imagen se forma en el exterior y se refleja en la pantalla. Algo así como si esa X inteligencia fuera capaz de manipular las partículas luminosas como si fueran piezas de un puzzle y formar la imagen sobre la pantalla. Figuras que aparecen súbitamente. Es imposible saber en qué momento van a manifestarse. Para capturarlas hay que crear un acoplamiento entre la pantalla y la cámara, conectarlas entre sí en una especie de circuito cerrado y grabar. De pronto surgen unas explosiones luminosas y ahí puede haber algo. La fórmula tradicional consiste en grabar durante 1 minuto, rebobinar y pasar la imagen plano a plano. La técnica está clara, pero ¿de dónde proceden? Casi un 80% de los investigadores creen, aseguran que realmente son imágenes captadas de personas que han fallecido. Luego hay un tanto por ciento más pequeño que dice que pueden ser extraterrestres, porque a veces salen rostros que no conocemos, extraterrestres o bien seres superiores. Y ese es el tipo de rostros que a menudo ha encontrado Alfonso Galeano, un conocido investigador que ha dado un paso adelante en este fenómeno paranormal. Mi obsesión fue que el sistema no me convencía mucho, porque muchas veces 3 manchas bien colocadas pueden parecernos 2 ojos y una nariz, sino que la idea mía era intentar estabilizar estas imágenes en la pantalla. Poco a poco, después de hacer variaciones en la metodología, me pareció oportuna, conseguí estabilizar estas imágenes de manera que no tienes que hacer otra cosa que buscar el mando de grabar, pulsar el botón y grabar tantos segundos o minutos creas conveniente, porque quedan como aprendidas indefinidamente mientras los aparatos sigan en la misma posición. Un exhaustivo trabajo que le ha llevado a descubrir que las imágenes se repiten y a relacionar su formación con una teoría matemática.
El esoterismo parece unirse a la ciencia. Estas imágenes en su evolución utilizan elementos que hoy la física llama fractales, elementos matemáticos que se repiten continuamente, que se combinan de tal modo que da lugar a la aparición de esta información reconocible. Un inquietante aspecto de la técnica, aparatos sin alma que sirven como soporte para descubrir extrañas figuras. Figuras que son el resultado de miles de horas de investigación, fruto de una inquietud que comenzó en 1985, cuando un alemán, Klaus Schreiber, buscaba una conexión con su hija Karin, ya fallecida, y al parecer, esta, mediante las psicofonías, le fue indicando cómo podía volver a verla. Un campo en el que la investigación solo ha dado sus primeros pasos. Ahora intentan capturar imagen y sonido a la vez. Intentamos comunicarnos con otros planos de existencia que están evolucionando conjuntamente con nosotros. Sabemos perfectamente, digo, que esas imágenes no proceden de un ámbito convencional. Desde hace 15 años, investigadores de todo el mundo han obtenido resultados capaces de poner los pelos de punta. Algunas incluso rodeadas hoy de gran polémica entre los propios especialistas. Estas fueron dadas a conocer por el llamado Grupo de Luxemburgo. Su veracidad, defendida por unos, es duramente atacada por otros. He podido, no solamente yo, sino también otros investigadores, comprobar que hay paralelismos, es decir, fotografías que se pretenden presentar como una psicoimagen, como una imagen paranormal, que con un mínimo tratamiento informático se puede perfectamente lograr. Polémicas al margen, lo cierto es que nuestro campo de visión es muy limitado y que hay cosas que a simple vista no podemos captar. ¿Podrán llegar a ser los televisores nuestro puente de unión con otras dimensiones? ¿Existirá un espacio en la mente que perciba imágenes pertenecientes a otras realidades? ¿Quién sabe? Lo único cierto es que quizás ha llegado la hora de dejarnos transportar por Morfeo. Soy Monsantiso. Buenas noches.